¿Me estudiaron? Estudiando todavía un poco más para esforzarme aún más en el examen suyo, profe. Pero hoy todavía no es el examen. Ah, muy bien, sí están metidos, ¿eh? Entre más pronto estudie, mejor. ¿Por qué? Porque para poder desahogarme un poco con esa presión del examen, que son de 50 preguntas en esta materia, y no tienes nada que hacer más que estudiar los otros, ya que serán más fáciles, que este examen que tendremos con este profesor será más difícil. ¿O qué? ¿Quieres dejarlo todo eso un poco más tarde, Araceli? ¿Cómo sabes que van a ser 50, David? Mande, ¿Cómo sabes que van a ser 50? profe, recuerde que el semestre pasado nos puso 50 preguntas en el examen y usando mi lógica, sabía que en este periodo de esta carrera, sabría que habría 50 exámenes. Usando mi lógica y usando lo que recuerdo, pues lo adiviné. Ok, muy bien, David. Ya veremos. Profe, Dime, profe. dime. Anita está aquí en llamada conmigo porque tiene problemas de internet. No hay internet ahí donde vive, entonces va a estar aquí en llamada conmigo tomando la clase. Ah, perfecto. Ahí sí, si se duerme, la pellizcas para que despierte. Trataré. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el tema de la nutrición deportiva, ¿no? Que también es muy importante con los deportistas. ¿Ustedes han visto algo de nutrición? No. Nada, nada más que lo que hacen los youtubers, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a pasar al pacing del día de hoy para que veamos un poquito acerca de la nutrición deportiva. Hola, soy Guillermo Gómez, soy dietista y nutricionista deportivo y soy el jefe de la unidad de nutrición deportiva de aquí de Clínica Centro. La nutrición deportiva es aquella rama de la nutrición y la dietética donde vamos a proveer a cada uno de los deportistas la cantidad de energía necesaria, la cantidad de nutrientes que son necesarios en su práctica tanto de entrenamiento como de competición. Los pacientes que vienen aquí a Clínica Centro lo que buscan son mejorar su rendimiento deportivo, mejorar su composición corporal o planificar también sus entrenamientos. Entonces, cuando vienen aquí a la consulta, lo que vamos a proceder primero es hacer una evaluación nutricional para saber el estado de cada uno de los pacientes. Valoraremos también cuáles son sus hábitos dietéticos, cuál es su estilo de vida y valoraremos el gasto energético de su entrenamiento y el de su posible competición. Bueno, en la segunda parte de la consulta es cuando vamos a proceder a hacer el análisis de la composición corporal. En primer lugar tenemos que tomar la talla al paciente. Otra de las maneras de analizar la composición corporal es a través de impedancia bioeléctrica. Entonces consiste en que el paciente cuando escuche una primera señal se suba a la plataforma y cuando tome la siguiente señal, entonces cuando cojas estas asas. La cineantropometría es una manera de medir composición corporal y los resultados pueden compararse con un perfil de deportista de élite. Entonces, de esa manera podemos comparar el perfil del paciente con ese deportista de élite. ¿En qué consiste? Consiste en que vamos a examinar mediante pliegues cutáneos, diámetros óseos y perímetros cada uno de los aspectos de la composición corporal, sobre todo de masa grasa y masa muscular. En la consulta de nutrición deportiva va dirigido tanto a esos usuarios normales de actividad física o que van al gimnasio, hacen actividades colectivas, hasta aquellos deportistas que pueden ser también amateurs o también a nivel profesional.
todos los espectros, tanto a nivel usuario como a nivel de competición, son parte y abordables en la consulta de nutrición deportiva. Muy bien, entonces, la nutrición es un aspecto muy importante en los deportistas porque no solamente va a afectar en su rendimiento o puede afectar en su rendimiento deportivo, sino también puede impactar directamente sobre nuestra función, sobre las lesiones principalmente, si nosotros no tenemos un deportista que tiene unos requerimientos en cuanto a sus requerimientos nutricionales necesarios dependiendo de su actividad física o su deporte. También vamos a ver algunos mitos que surgen alrededor de este tema de la nutrición deportiva, que hay mucha información en redes sociales, ¿no? De que determinada dieta, que si esto es correcto, que igual que las técnicas de rehabilitación, también la parte de nutrición tiene muchos tabús y tiene muchas modas, ¿no? Que igual los deportistas ponen luego a veces, pues de moda, por seguir ciertos consejos, etcétera, ¿no? Las dietas keto y dietas, cosas que vamos a ver si realmente eso funciona o es conveniente, ¿no? Hacer ese tipo de dietas. ¿A qué se dedica o qué vieron en el video que tiene influencia la nutrición deportiva? ¿Cuál es el papel del nutriólogo del deporte? De tener una alimentación balanceada. Sí, ¿en base a qué? Al requerimiento energético, ¿no? Al requerimiento energético y a qué más. ¿Y a los ejercicios? Sí. Influiría el aspecto del deportista. Si tenemos un deportista con obesidad, si tenemos el somatotipo del deportista, su composición genética. Como vamos a ver, tienen muchas o va a tener muchas consideraciones el nutriólogo a la hora de plantear un plan de nutrición deportiva. Hay que ver la condición actual del atleta, hay que medir, como vieron en el video, tienen que medir pliegues cutáneos, tienen que sacar su índice de masa corporal, tienen que medir su composición, su porcentaje de grasa, su porcentaje de músculo o masa magra, como también se le llama, el porcentaje de masa ósea, que también es importante. Entonces, en función de todo esto es que se va a generar una dieta al deportista. No nada más es racionar y poner tantos o cuales alimentos, sino va en función del deporte, del deportista y de la etapa competitiva, ¿no? No es lo mismo lo que se come en una pretemporada que lo que se come un día antes del partido, que lo que se come posterior al partido. Es totalmente distinto. Entonces, ¿en qué se aboca o cuál es la función de la nutrición y el deporte? Pues son esas prácticas que se requieren para lograr el máximo rendimiento deportivo y estas deben de estar siempre en completo equilibrio con la salud y el bienestar principalmente. Porque hay muchas dietas o muchas situaciones que van a poner en contra de la salud del deportista.
Y antes que el rendimiento deportivo, siempre se tiene que priorizar la salud del deportista. Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta en la nutrición del deportista? Primero se tiene que tener en cuenta el entrenamiento, cuál es el requerimiento energético dependiendo del entrenamiento, la composición corporal del deportista. No es lo mismo que yo tenga un deportista que está en sobrepeso o que está pasado de peso, a que tenga un deportista que tiene anorexia o bulimia, por ejemplo, ¿no? Que puede llegar a suceder. Entonces, aparte del requerimiento o aparte del entrenamiento, yo tengo que ver si el deportista tiene una supercarga calórica o está comiendo en exceso. Entonces, yo tengo que hacer una dieta de manera que le quite valor energético a esa comida para que el deportista pueda llegar a su peso ideal dependiendo del deporte. Entonces hay que ver la composición corporal de ese deportista y también tener en cuenta factores genéticos y destrezas personales. Y no solamente esto, también hay que tener en cuenta la influencia cultural del paciente. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, hay deportistas de otros países, ¿no?, que tienen cierta cultura, que no consumen a lo mejor alimentos de origen vegetal, que no consumen alimentos de origen animal, o que comen a determinadas horas, tienen unos hábitos alimenticios diferentes a los que hay en México, y pues también todo eso se tiene que adaptar el nutriólogo para tener una adecuada alimentación en torno al deportista, ¿no? Entonces, ¿qué me va a condicionar una alimentación adecuada? Principalmente me va a condicionar el entrenamiento y me va a mejorar este mismo. Me puede maximizar el rendimiento deportivo y me va a facilitar el desempeño para la competencia. Me puede variar favorablemente la composición corporal. ¿Qué quiero decir? Que si yo me alimento de forma adecuada, entonces voy a tener un incremento de masa muscular, por ejemplo. Si yo no me alimento de forma adecuada, a lo mejor ese músculo lo voy a consumir y voy a perder peso, voy a perder músculo. O por el contrario, ¿no?, voy a subir en masa grasa. Entonces puede variar de forma favorable o de forma desfavorable si yo no tengo una alimentación adecuada. También me va a ayudar a contribuir en los procesos de esfuerzo y de recuperación. Cuando nosotros tenemos un paciente con alguna lesión, también es importante acercarnos al nutriólogo para que haga modificaciones en torno a su alimentación. ¿Por qué? Porque el deportista va a seguir metiéndole igual, va a seguir comiendo igual y no va a seguir consumiendo las mismas calorías, porque ya no va a estar entrenando al mismo nivel que el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces hay que hacer una adaptación en torno a el atleta. Y también me ayuda a lograr beneficios a través de alguna ayuda ergogénica, fisiológica, y esto es muy importante, que sea legal. ¿A qué me refiero con que sea legal? Que hay muchos suplementos principalmente que tienen sustancias prohibidas, que no las reportan en la etiqueta, pero son productos que vienen contaminados, que tienen sustancias prohibidas. Entonces, este tema de las ayudas ergogénicas de la suplementación es un tema que tiene que estar muy bien regulado por el nutriólogo. No es permisible que el deportista consuma cualquier suplemento
porque puede estar contaminado y al estar contaminado va a dar un doping positivo y al dar doping positivo, pues lógicamente va a sufrir una sanción, ¿no? Y no solamente él, sino la sanción también la recibe el médico o el que le recomendó el suplemento. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de prescribir o recomendar este tipo de suplementaciones. Que esto no lo hacen ustedes, esto lo tiene que hacer el nutriólogo, ¿sí? Pero tienen ustedes que tener un conocimiento o tienen que saber que hay ciertos suplementos que están contaminados o que tienen sustancias prohibidas que no las reportan en la etiqueta. Hay ciertos suplementos que tienen, por ejemplo, una certificación, que certifican el lote de manera que ese lote está libre de doping y entonces sí lo puede consumir un deportista. ¿De qué manera se pueden contaminar los suplementos? Puede ser de forma intencional, que el mismo laboratorio de forma intencional le agregue sustancias para que el deportista incremente su rendimiento y demás, y no lo reporta para que lógicamente el deportista lo consuma y se sienta bien a la hora de hacer ejercicio. O la otra es que haga algún suplemento en un determinado molde y ese molde, pues lógicamente no hacen una adecuada asepsia posterior y ahí preparan otro suplemento después. Entonces queda contaminado con el resto o con el preparativo anterior y entonces ese lote queda contaminado. Entonces puede ser que el deportista tenga o salga con un doping positivo de forma intencional o más bien sin intención. Profe, tengo una pregunta. Dime. También puede ser que el deportista pueda tener un consumo de doble dosis de testosterona y así no contribuye algo de una contaminación o sobre que no tiene una alimentación, toma la testosterona, pero no come de manera balanceada. ¿Ahí qué se podría hacer? No, la testosterona es una hormona que está prohibida. Es doping positivo. En primera no la puede consumir un deportista. Está regulada. Si le detectan al deportista que consumió testosterona, pues prácticamente es doping positivo y lo inhabilitan 2, 3, 4 años, no sé, dependiendo el gramaje de la sustancia, porque también las sanciones van en función de cuánto detectan en el organismo. Aquí en México tenemos un problema de salud pública muy importante. Es el tema de que la carne viene contaminada. La carne viene con anabólicos que se le ponen a la res, al pollo, para que puedan crecer. Entonces, en México se considera un tema de salud pública y eso lo sabe la WADA. Entonces, esto también no exime al deportista de que salga con un doping positivo. Tenga o no tenga la intención el deportista de consumir la sustancia, de todas maneras sufre una sanción. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos que comprar carne que venga certificada. Tampoco se puede consumir cualquier carne. Se tiene que consumir carne que esté certificada, que no tenga o que esté libre de sustancias anabólicas. ¿Y cómo lo identificamos? ¿Cómo se identifica? Pues mira, en todas las carnicerías del mundo, o más bien de aquí de Veracruz, va a estar contaminada, porque es un tema normal. Normalmente lo que se hace es que se compra carne exportada o de importación. Se compra carne con sello en Costco o en Sam's
de manera que tengas un poco de certeza de que no va a venir contaminada, ¿no? Pero aún así no hay nada que te asegure. Ok, gracias, profe. Entonces, bueno, es un tema muy, muy complejo, ¿no? ¿Qué otro aspecto también es importante en el tema deportivo? La hidratación en el deportista, ¿no? También el nutriólogo o la nutrición deportiva se encarga de tener un adecuado control en torno a la hidratación del deportista. ¿Para qué me ayuda a tener una hidratación adecuada? Para tener un mantenimiento de la temperatura corporal durante el ejercicio y para prevenir deshidratación y patologías principalmente por calor. ¿El agua hidrata? No, No, nosotros cuando sudamos, ¿qué sudamos? Minerales. Electrolitos. Entonces, una hidratación adecuada consta de reponer esos electrolitos que nosotros perdemos. Si nosotros no reponemos electrolitos, pues estamos cayendo o podemos caer en una deshidratación. Y esto va a impactar en el rendimiento del deportista y también en probables lesiones principalmente musculares, ¿no? ¿Cómo actúa a nivel molecular el ciclo de la contracción muscular? No sé si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo influían todas esas sales minerales en la contracción, ¿no? El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, cómo llegaban a la actina, la miosina y provocaban todo ese ciclo de contracción. Si no tenemos una suficiente osmolaridad, una suficiente concentración de minerales, pues eso se va a afectar y me puede hacer más propenso a sufrir lesiones musculares. Vean la importancia de tener una adecuada hidratación. También es muy importante manejar la educación nutricional, de manera que contribuya a satisfacer las demandas nutricionales del ejercicio, y esto va a alejar al atleta del empirismo y prácticas no científicas. Previene el flagelo del doping. Evitar principalmente las recomendaciones de que el tío, que el compadre, que la comadre, ¿no? Que tómate esto te va a ayudar para que tengas un mayor rendimiento, o el famoso Herbalife y todos esos tipos de suplementos, que si nosotros no educamos al atleta, muy fácilmente pueden llegar y les pueden mover totalmente sus ideas, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? La gran mayoría de los deportistas que llegan a un alto nivel son deportistas que tienen un bajo nivel académico, ¿sí? Algunos terminan la secundaria, pocos terminan la prepa, uno que otro por ahí tiene licenciatura, pero la gran mayoría no tienen un nivel cultural importante, por lo cual son muy fácilmente influenciables. Y si nosotros no educamos al deportista, puede caer en este tipo de prácticas, que en lugar de beneficiarlo, lo pueden perjudicar, ¿no? Y esto es muy importante, o se tiene que hacer principalmente en fases tempranas. La educación del deportista la debemos hacer en etapas donde el deportista todavía está chico, cuando todavía se pueden cambiar ciertos hábitos. Tenemos que enseñarle a alimentarse bien, ¿no? De ser posible, porque hay muchos que no tienen la posibilidad económica de alimentarse bien. Hay muchos que, por ejemplo,
teníamos muchos jugadores en fuerzas básicas que no eran de Veracruz y pues a duras penas tenían para comer a veces, ¿no? Y comían pues lo que podían, no comían una comida saludable, ¿no? Se andaban comprando que las Maruchan, que las picadas en la esquina y todo eso, pues lógicamente no tienen una nutrición adecuada. Entonces hay que educar al deportista a que pues coma lo más saludable posible y coma de acuerdo a las necesidades calóricas que va a necesitar en su rendimiento deportivo, ¿no? Y en edades tempranas. Y no solamente hay que educar al deportista, también hay que educar a los padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor el deportista sabe qué es lo que tiene que comer, pero en la casa le sirven lo que hay, pues se lo tiene que comer, ¿no? Entonces, hay que educar al deportista y al familiar, ¿no? Todos los deportistas van a tener necesidades nutricionales específicas. ¿De qué van a depender esas necesidades? De la exigencia del deporte en función de su entrenamiento y la competencia. No es lo mismo una etapa precompetitiva, una etapa competitiva, una etapa post-competición. Y conceptos básicos de fisiología del deporte o del ejercicio, que seguramente ustedes se acuerdan a la perfección de fisiología del ejercicio, ¿no? Que precisamente aquí vamos a entender por qué hay que administrar más de ciertos nutrientes que de otros nutrientes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La provisión y metabolismo de energía en el trabajo muscular, los procesos de recuperación y la composición corporal. Y dentro de las disciplinas o dentro de los deportes vamos a tener disciplinas que van a utilizar diferentes sustratos energéticos. No es lo mismo un velocista o uno de 100 metros planos que un futbolista, que un nadador, que un levantador de pesas. Entonces, para poder hacer una adecuada nutrición en torno al deporte, necesitamos conocer las diferentes disciplinas. Tenemos disciplinas que van a requerir fuerza a gran velocidad, como por ejemplo los que necesitan hacer un salto de altura, los levantadores de pesas, los de carrera de 100 metros, ¿no? ¿Cuánto dura una carrera de 100 metros planos? Segundos, ¿no, profe? Segundos, 10 segundos cuando mucho, ¿no? Entonces, en 10 segundos, ellos tienen que quemar la mayor cantidad de energía posible, o tienen que tener disponible la energía para poder en 10 segundos explotar, ¿no? Entonces esas disciplinas son disciplinas de fuerza y velocidad, en donde me van a requerir un gran desarrollo de energía en periodos breves de tiempo. Queda claro cuáles son estas disciplinas, ¿no? También tenemos las disciplinas de resistencia o endurance. Estas requieren una producción de energía de forma moderada pero constante durante tiempos muy prolongados, como por ejemplo los maratonistas, los de triatlón, que cuánto tiempo dura su competición. ¿Cuánto tiempo dura un maratón, por ejemplo? Ahí sí son horas, ¿no, profe? 3 o 2 horas, dependiendo. 2 horas, 2 horas y media. Entonces, ellos necesitan tener una producción de energía lenta o moderada, de forma constante
durante 2 o 3 horas, ¿no? ¿Cuánto dura la Tour de France? Entonces, inclusive si ustedes ven los cuerpos, es diferente totalmente el cuerpo de los maratonistas que el cuerpo de los levantadores de pesas o de los corredores de 100 metros, ¿no? Que también en biomecánica vimos un poquito o nos hablaron un poquito de esa parte, ¿no? Mientras los de fuerza y velocidad son más musculosos, con un cuerpo más voluminoso. ¿Por qué? Porque necesitan tener músculos o fibras musculares que produzcan energía en corto tiempo, las fibras blancas, las fibras rápidas, mientras los maratonistas, ¿cómo son los kenianos? Flaquitos, delgaditos, ¿no? Que requieren tener músculos, fibras rojas, fibras oxidativas, donde van a ocupar otro tipo de sustratos energéticos, ya un metabolismo de tipo aeróbico, no anaeróbico, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo todo eso. Y no solamente tenemos estos dos tipos de disciplinas, sino tenemos disciplinas en donde vamos a tener una mezcla en cuanto a las producciones de energía, donde de repente vamos a tener necesidades de una producción alta de energía y vamos a tener periodos donde vamos a tener una producción baja de energía. Entonces son actividades mixtas, como por ejemplo el fútbol, el básquetbol, el hockey, ¿no? Donde de repente estamos trotando y de repente nos avientan un balón y el jugador tiene que aventarse un sprint de 50 metros, ¿no? Para alcanzar el balón. Entonces tiene esos cambios en las producciones de energía. Entonces no se considera una actividad aeróbica, sino una actividad mixta. Y si nosotros no proveemos de principios nutritivos energéticos y regulación de la dieta de los deportistas, va a afectar la disponibilidad de los sustratos energéticos para ser utilizados de forma preferencial por el músculo. Si yo no meto suficientes carbohidratos, grasas, proteínas, ¿no? Va a depender el rendimiento del deportista. Aunque tengo una pregunta. Dime, David. Por ejemplo, en un entrenamiento puede ser también con múltiples ejercicios diferentes, como por ejemplo con el entrenamiento de fútbol, con el entrenamiento de, no sé, por ejemplo, natación, podría ser. ¿Pero a qué te refieres? Por ejemplo, los futbolistas manejan mucho con el ejercicio físico, ¿no? Requiere también mucho la resistencia y sobre todo la agilidad, y en los ejercicios de natación requieren una buena respiración y sobre todo en velocidad. Ahí no se requiere también en las dos, porque en un futbolista también se requiere una buena ejercicio de respiración junto con la velocidad. Sí, claro, o sea, a los deportistas tienes que hacer un entrenamiento completo, global. No solamente si tienes un futbolista, por ejemplo, lo vas a poner a correr 50 minutos, ¿no? También tienes que trabajar fuerza, también tienes que trabajar potencia. Igual un nadador, cualquier disciplina, tú tienes que trabajar de todo. Fuerza, resistencia, potencia, coordinación, flexibilidad, todas tus capacidades físicas básicas, coordinativas.
gracias, profe. Entonces, el entrenamiento va a afectar la utilización de los diversos sustratos, aumentando la capacidad aeróbica en personas entrenadas y la capacidad de recuperación. Si yo tengo un deportista entrenado, pues lógicamente se va a recuperar más rápido, ¿no? Vienen las adaptaciones de la fisiología del ejercicio, ¿no? Si yo entreno, pues voy a tener adaptaciones, voy a tener un músculo más grande, un corazón más grande, que me va a permitir bombear mayor cantidad de sangre a todo el cuerpo, va a aumentar mi capacidad aeróbica, por lo cual, pues también vamos a tener o va a afectar de buena forma la utilización de sustratos energéticos. ¿De qué forma? Por ejemplo, va a aumentar mis reservas de glucógeno, ¿no? Si yo sé que requiero o entreno para aumentar esas reservas de glucógeno, pues voy a captar más glucógeno, voy a tener más glucógeno disponible para poder hacer cierta actividad deportiva, ¿no? Pero todo esto se va haciendo con la adaptación del deportista al entrenamiento. Si no lo entrenamos, pues lógicamente vamos a tener menor capacidad y pues no va a rendir al máximo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta de dónde obtenemos la energía, ¿no? ¿Cuál es nuestra principal fuente de energía o energética para poder hacer las actividades? Los alimentos. Los alimentos. ¿Y esos alimentos en qué se traducen? Glucosa. Glucosa. ¿No? Carbohidratos y proteínas y todo eso, ¿no? Ok. Vitaminas. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ¿no? Que esos son nuestras principales fuentes energéticas. Y tenemos que tener en cuenta entonces de las fuentes energéticas la fatiga muscular, la recuperación, el balance energético, el peso y la composición corporal. ¿Cuál es la fuente de energía inmediata y universal para el ser humano? La principal es el adenosíntrifosfato o ATP. Que todos esos sustratos que ustedes me dijeron, a final de cuentas se convierten en ATP, ¿no? ¿Cómo? A través de diferentes procesos, ya sea de forma aeróbica o anaeróbica. ¿Sí se acuerdan de toda esa parte o no? Más o menos. Más o menos. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la fuente de energía inmediata y universal para el ser humano? Es el ATP. Adenosíntrifosfato. ¿No? Maestro, de las dos formas, como ya dijo mi compañero Juancho, no sé si él habló, y con el término más resumido es el ATP. Ajá. ATP. Cualquiera de las dos respuestas es válida, ¿verdad? Si llegara a ser una pregunta de examen. Es lo mismo. ATP o adenosíntrifosfato es lo mismo. Ah, ok. Hace un ratito que dijo de lo de los lípidos y los carbohidratos y eso, dijo que son las principales fuentes de energía, ¿no? Pero ¿se refiere de todas? O sea, es que yo recuerdo, carbohidratos va primero y luego lípidos, ¿no? O sea, primero gastamos nuestros carbohidratos y luego las reservas de grasas y eso. O no. No, era al revés, dijo él que era lípidos y luego era carbohidratos. No, ahorita vamos para allá, espérense. Pero esos se traducen o los degradamos en ATP. Ya sea los lípidos, ya sea los carbohidratos, ya sea las proteínas, se degradan hacia ATP.
Entonces, la fuente de energía inmediata es el ATP. Profe, eso viene por lo de por el ciclo de Krebs, de la glucólisis y todo eso. Exactamente, ahorita vamos para allá, al ciclo de Krebs. Son varias formas de obtener sustratos energéticos o de obtener ATPs, ¿no? Y vamos a tener diversos metabolismos. Es importante conocer estos metabolismos para saber qué alimento necesitamos en mayor aporte, en menor aporte y etcétera. Entonces, ¿de qué forma se produce esta energía en el músculo esquelético? Tenemos principalmente dos metabolismos, el aeróbico y el anaeróbico. ¿Cuál es el aeróbico y cuál es el anaeróbico? La aeróbica es cuando se hace con peso y la anaeróbica es los ejercicios ligeros como trotar, correr, y la aeróbica es con levantamiento de pesas. No, estás equivocado. No estamos hablando de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, sino de metabolismo aeróbico y anaeróbico, que prácticamente es como ustedes van a entender los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Nadie se acuerda de los metabolismos, válgame Dios. Dice Anita que una es con oxígeno y la otra es sin oxígeno. Correcto. ¡Mande! Correcto. ¿Cuál es la de oxígeno y cuál es sin oxígeno? Aeróbico es de oxígeno y anaeróbico es sin oxígeno. Es sin oxígeno. Sí. Entonces, el metabolismo anaeróbico Picha, tienes tu micrófono. se va a realizar sin necesidad de oxígeno. Y el metabolismo aeróbico va a utilizar principalmente la oxidación de estos sustratos energéticos para obtener energía, ¿no? Oxidación de los hidratos de carbono, etcétera. Bueno, entonces tenemos varios sistemas anaeróbicos y aeróbicos. El sistema o los sistemas anaeróbicos, el principal de todos, el que primero vamos a consumir, es el sistema del ATP o fosfocreatina, el sistema de los fosfágenos. Posteriormente tenemos la glucólisis anaeróbica. Glucólisis se refiere a transformación de hidratos de carbono sin necesidad de oxígeno. Esta glucólisis anaeróbica va a transformar los hidratos de carbono en glucosa y esa glucosa va a producir como producto final el ácido láctico. Y el sistema aeróbico es lo que también se conoce como glucólisis aeróbica y esta es responsable del ciclo de Krebs que me mencionaban ustedes. Entonces, en el ciclo de Krebs necesitamos oxígeno. Vamos a empezar con el primer sistema, que es el sistema ATP o el sistema de los fosfágenos o fosfocreatina. Es un sistema anaeróbico alactácido. ¿Por qué alactácido? Porque no provoca o no va a producir ácido láctico. Este sistema es anaeróbico, tiene la ventaja de que tiene una velocidad de producciones de ATP de forma muy rápida. La fuente de energía es la fosfocreatina, pero tiene una capacidad de producción de ATP muy limitada. ¿Qué quiere decir? Que me produce ATP rápido, pero se agota muy lento, pero se agota igual, de forma rápida, ¿no? Por lo cual es muy limitada su producción de ATPs.
tiene capacidad de resistencia muy baja, produce potencia muy alta y las reservas musculares de fosfocreatina son limitadas, pero tienen una recuperación rápida. Es el primer sistema que nosotros ocupamos cuando hacemos ejercicio, el sistema de los fosfágenos. ¿En dónde va a predominar este tipo de sistema? Principalmente en actividades que tengamos una producción de energía de forma explosiva y que necesitemos alta potencia. Por ejemplo, en carreras rápidas, lanzamientos, saltos o generar una patada o un golpe de forma explosiva. Maestro, también puede hacerse también como, por ejemplo, lanzamientos de discos. ¿Sí? Ese también podría ser una producción de energía explosiva. Claro. Gracias, profe. Todos esos movimientos explosivos y rápidos utilizan el sistema de los fosfágenos, el sistema de la fosfocreatina. Después tenemos otro sistema, que es el sistema del ácido láctico, también conocido como anaeróbico lactácido o glucólisis anaeróbica. Este también es un sistema anaeróbico, quiere decir que no utiliza oxígeno. La velocidad de producción de ATP también es rápida y aquí la fuente de energía es otra. ¿Cuál es la fuente de energía? Glucógeno o glucosa, ¿sí? O el glucógeno que se convierte en glucosa. La capacidad de producción de ATP también es limitada, tiene una capacidad de resistencia baja, también produce alta potencia y tenemos reservas musculares limitadas. ¿Y cómo se recupera este sistema? A través del lavado del ácido láctico. O hay una degradación de ese ácido láctico y es como se recupera. ¿En qué actividades deportivas encontramos estos sistemas? Principalmente en ejercicios que van a tener una expresión máxima en 1 a 3 minutos. Por ejemplo, carreras de 400, 800 metros, pruebas de natación de 200 metros, ¿no? Donde, a diferencia del primero, que solamente duraba unos segundos, este ya va a durar de 1 a 3 minutos. En actividades también en donde el ácido láctico, por ejemplo, me va a proveer un empuje al final de la carrera, como por ejemplo, carreras de 1 milla o de 1500 metros, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a los deportistas que de repente van corriendo, ¿no? Y necesitan hacer un sprint rápido para poder rebasar a un deportista al final? Ese sprint rápido es obtenido a través del sistema del ácido láctico. ¿Sí? Ese último empuje ya para llegar a la meta y ganarle al otro deportista, también lo provoca o es consecuencia de este sistema del ácido láctico, ¿no? De este metabolismo anaeróbico láctico. Profe, ¿sí le puede revisar tantito a la diapositiva anterior, por favor? Esa. Ya está, gracias. Profe, Dime. o sea, nos está diciendo como las disciplinas donde predomina cada sistema, pero de todas maneras, aunque no se realizaran esos deportes, o sea, pues para hacer ejercicio una persona normal pasa por todos estos sistemas, ¿no? Sí, exactamente. Pero depende de, por ejemplo, la disciplina, o si, bueno, no les estoy hablando de deportista, ¿no? Pero si ustedes no son deportistas, pues también va a depender cuál es tu objetivo del entrenamiento, ¿no? Si tú vas a hacer ejercicio,
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres crear músculo? ¿Quieres bajar de peso? ¿Simplemente quieres hacer actividad cardiovascular? Dependiendo de tu objetivo, también va a ser qué tipo de sistema o qué tipo de ejercicio tienes que realizar. Ok. Gracias. Por eso es que es importante que comprendan todo esto, ¿no? Posteriormente pasamos al metabolismo aeróbico, donde ya entra el oxígeno para poder hacer o poder crear esos sustratos energéticos, esos ATPs que necesitamos para obtener energía. Y el principal exponente del metabolismo aeróbico es el ciclo de Krebs, o también conocido como ciclo del ácido tricarboxílico. Este metabolismo es un metabolismo aeróbico, tiene una velocidad de producción de ATP lenta y tiene diferentes fuentes de energía, como el glucógeno, la glucosa y, ojo, los ácidos grasos. Entonces, si queremos quemar grasa, ¿qué tipo de ejercicio tenemos que hacer? Aeróbico. Aeróbico. ¿Por qué? Porque aquí precisamente entra ese sustrato energético. Si yo me pongo a hacer pesas, ¿no? Actividades que duren 1 o 2 minutos, pues voy a estar utilizando otro tipo de sustrato y mi objetivo no es ese, ¿no? Este tiene una capacidad de producción de ATPs limitada, pero tiene una resistencia muy alta y tiene una potencia baja. Profe, pero si estoy haciendo un ejercicio aeróbico, pero por poco tiempo, o sea, si es un ejercicio, no voy a usar o sea, no va a llegar a este proceso. No. Sí. Tiene que ser por un tiempo prolongado, si no solamente voy a usar como el otro proceso, ¿no? El anaeróbico. Exactamente. Ahorita vamos para allá, pero sí. Vamos a ver a partir de cuánto tiempo necesitamos para empezar a consumir los ácidos grasos o cuál es el orden de utilización de los sustratos energéticos, ¿no? Ok, gracias. Entonces, este sistema principalmente lo ocupamos en pruebas deportivas de resistencia prolongadas, maratones, triatlones, ciclismo de ruta, ¿no? Donde ya es una actividad prolongada por mucho tiempo, 30, 40, 1 hora, 2 horas, utilizamos sistema del oxígeno o sistema aeróbico. Y caray, no todas las disciplinas van a estar englobadas precisamente en un solo sustrato energético. Normalmente va a haber una interacción entre los 3 sistemas. Es lo que se conoce como un continuum energético. La gran mayoría de los deportes tienen componentes variables de los sistemas. No es posible aislar un solo sistema, como ustedes lo comentan, ¿no? La gran mayoría de los deportes va a tener una parte de todos los sistemas, aunque va a predominar lógicamente un sistema, dependiendo del tipo y el tiempo de la actividad desarrollada. Entonces, si yo voy a hacer ejercicio aeróbico, por ejemplo, los primeros minutos, pues no voy a utilizar el metabolismo aeróbico, ¿verdad? Los primeros segundos, primeros minutos, pues voy a empezar primero con el metabolismo anaeróbico, voy a consumir mi fosfocreatina,
Ya que me terminé mi fosfocreatina, entonces el cuerpo dice, bueno, ¿ahora de dónde me agarro? Bueno, ahora voy con el metabolismo anaeróbico, empiezo con el glucógeno. Me terminé mis reservas de glucógeno, puta, ¿ahora qué hago? Voy por las grasas, ¿no? Voy por los ácidos grasos. Ya no tengo ácidos grasos, ¿qué hago? Empiezo a consumir las proteínas, ¿sí? Y dicho todo esto, los hidratos de carbono y los lípidos son prácticamente los combustibles principales que va a metabolizar el músculo para proveer energía. Hidratos de carbono y lípidos. Pero ¿qué papel juegan las proteínas? Las proteínas como fuente calórica, como sustrato energético, es muy poco relevante, no participan como fuente energética. ¿En dónde sí entran como fuente energética? En situaciones donde, por ejemplo, tengamos un aporte calórico insuficiente, inadecuado, que no comamos de buena forma, entonces el cuerpo tiene que ver de dónde obtener energía. Si no tiene grasa, si no tiene glucosa, si no tiene hidratos de carbono, ¿de dónde la va a obtener? Pues de las proteínas, ¿no? ¿Han visto esos programas que ponen a las personas a sobrevivir 30, 40 días, ¿no? ¿Cómo terminan? Flacos. Todos flacos. ¿Por qué? Porque como no tienen un aporte adecuado de sustratos energéticos, no consumen carbohidratos, lípidos, etcétera, pues el cuerpo, para cumplir sus funciones, no solamente para hacer deporte, sino para cumplir sus funciones, necesitamos energía. Para cumplir nuestras funciones vitales, inclusive requerimos energía. Si yo no tengo un aporte, ¿de dónde la voy a obtener? Pues de lo que ya tengo. Entonces empiezo a consumir las proteínas de mis músculos, empiezo a consumir toda la grasa que tengo por ahí acumulada. O en donde también utilizamos las proteínas, donde por ejemplo tenemos una actividad muy extenuante que ya no tenemos de dónde echar mano, ¿no? Que ya no tenemos hidratos de carbono, que ya no tenemos grasas, entonces empezamos a utilizar las proteínas. En donde, por ejemplo, necesitamos incrementar o en donde se va a necesitar o van a tener una mayor importancia las proteínas. ¿En qué situaciones? Cuando tengamos, por ejemplo, o estemos en función de un ahorro proteico de los hidratos de carbono en la dieta, cuando tengamos pacientes en una etapa de crecimiento o que tengamos restricciones calóricas importantes. Si un deportista no come bien, va a consumir su músculo. Por eso es importante que tengamos una adecuada alimentación. Entonces, la mezcla de los combustibles o estos alimentos que requerimos van a depender de la intensidad y duración del ejercicio, el nivel de acondicionamiento, su dieta y estado nutricional del deportista.
Y para esto es muy importante que sepamos cómo va siendo el gasto calórico, ¿no? Que era lo que me preguntaban. ¿Qué sustrato energético se ocupa primero? ¿Cuánto tiempo necesito para quemar las grasas, etcétera? Y cómo va a variar también la dieta en torno a las necesidades calóricas del deportista. ¿Quién me puede decir cuáles son los porcentajes ideales de una dieta equilibrada de una persona normal, no deportista, de una persona normal? Era 55% de calorías, 30 en grasas y 15 en proteínas. Ok. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Pues usted lo dijo, ¿no? Que va a depender de la actividad del deportista. No, pero para una persona normal. Ah, ya. ¿Cómo deben de comer ustedes? ¿En qué porcentajes? No sé. Ya por ahí su compañera nos dijo unos parámetros. ¿No? Nadie. ¿Cómo comen entonces? Todo mal. No, me imagino que sí. En algún momento en la prepa, en la secundaria, les han de haber hablado del plato del buen comer y el porcentaje de una dieta equilibrada. A mí no me enseñaron nada de eso, solamente me lo dijeron y ya. Bueno, lo ideal es que, como ya lo dijo su compañera, lo dijo bien, entre un 55-60% de hidratos de carbono, un 20-25% de lípidos y solamente un 10-15% de proteínas. Esa es una dieta equilibrada para una persona normal. Vamos a tener variaciones en los porcentajes en los deportistas dependiendo del deporte o dependiendo de determinadas disciplinas. Ahorita vamos a ver en función de qué va a ser ese porcentaje, ¿no? Y bueno, ¿cómo es el gasto energético normal de una persona? Aquí les traigo unas gráficas, unas barras, dependiendo de las diversas actividades que nosotros vamos a hacer, ¿no? En estado de reposo, nosotros consumimos, ¿qué les gusta? Un 25%, la energía la obtenemos de los hidratos de carbono y el resto de los lípidos. Si hacemos una actividad de alta intensidad, la principal fuente energética van a ser los hidratos de carbono, en menor proporción las grasas, y si continuamos haciendo actividad, un leve porcentaje de proteínas. Si hacemos una actividad o un ejercicio de resistencia, pero igual de alta intensidad, vamos a tener un mayor porcentaje de hidratos de carbono, en menor proporción las grasas y muy poco las proteínas en cuanto a la participación. Y si hacemos un ejercicio de resistencia con una intensidad moderada, vean cómo
toma ya aquí un mayor papel las grasas, en menor papel las proteínas, perdón, los hidratos de carbono, y en menor porcentaje las proteínas. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio o qué fuente energética van a utilizar? Dependiendo qué tipo de ejercicio quieran hacer. Si quieren quemar grasas, pues tienen que hacer un ejercicio de resistencia aeróbico con intensidad moderada. Si lo hacen de alta intensidad, lo que más van a consumir son hidratos de carbono. Si es de alta intensidad, no forzosamente de resistencia, un trabajo explosivo como levantamiento de pesas, principalmente va a ser el metabolismo anaeróbico, con principal fuente de energía, los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, esto va en función de qué fuente energética se utiliza en determinados ejercicios. ¿Qué dicen? Mejor se quedan en reposo, ¿no? Para consumir grasas. Entonces, como ven, tiene una alta importancia la disponibilidad de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono no son eternos. Los hidratos de carbono tienen reservas, o nosotros tenemos reservas de esos hidratos de carbono convertidos en glucógeno. Y casi siempre cuando esas reservas intramusculares se agotan, también coincide con un agotamiento muscular, aun cuando el músculo disponga de grasa para oxidar. ¿Qué quiere decir? Que si se me agotan mis reservas de glucógeno, hidratos de carbono, aunque yo tenga grasas, voy a tener un agotamiento muscular. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que nosotros o los deportistas dispongan en abundancia de hidratos de carbono. ¿Cómo se degradan estos hidratos de carbono? ¿Sí? ¿O qué pasa cuando nosotros consumimos hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se convierten en glucosa. Esa glucosa se oxida y se utiliza como fuente energética a través de la glucólisis aeróbica o glucólisis anaeróbica. Y si no se utiliza, se convierte en glucógeno. Y las dos principales fuentes de reserva de glucógeno es el hígado y el músculo. Son los dos principales reservorios de glucógeno. No tenemos en ningún otro lado. Cuando se agotan esas reservas de glucógeno, ya no tenemos más energía, tenemos que utilizar otro sustrato energético. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuevamente rellenar estas reservas de hidratos de carbono, de glucógeno, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la alimentación. Estos depósitos son limitados, pueden ser fácilmente depletados, o quiere decir que son fácilmente absorbidos o utilizados en actividades de resistencia o fatiga muscular, y pueden ser aumentados por el entrenamiento y la dieta. El entrenamiento entonces me va a ayudar a mí a tener una adaptación, permitiéndome una mayor capacidad de depósito. Quiere decir que con el ejercicio nosotros vamos a aumentar nuestras reservas de glucógeno, y los hidratos de carbono de la dieta proveen el sustrato para esa gluconeogénesis. ¿Qué significa gluconeogénesis? La producción del glucógeno. La formación de nuevo glucógeno.
a través de los hidratos de carbono, ¿no? Y de ahí tenemos los lípidos. ¿Cómo participan los lípidos? Los lípidos pasan a dos situaciones. Estos se convierten en triglicéridos. Los triglicéridos pueden irse al tejido adiposo, convertirse en ácidos grasos y acumularse en torno al músculo esquelético, o directamente pueden ser utilizados por el músculo esquelético, ¿no? O también tenemos reservas de grasa, que son el tejido adiposo, ¿no? Las mujeres lo tienen en unas partes, los hombres lo tenemos en otra parte. La movilización de estos ácidos grasos de los depósitos del tejido adiposo hacia los músculos esqueléticos representan el aspecto más importante de la pérdida de peso. Simplemente la movilización del depósito hacia el músculo es el aspecto más importante de las pérdidas de peso. Lógicamente, a expensas de la pérdida de tejido adiposo a través de una actividad física aeróbica, porque es donde vamos a quemar la grasa, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los efectos de la dieta? Dependiendo mi dieta, dependiendo la cantidad de alimentos que yo consuma, el balance de nutrientes energéticos, y en cuanto al balance de nutrientes nos referimos a los porcentajes que ingerimos, ¿no? Cuánto porcentaje de grasa, cuánto porcentaje de hidratos de carbono, cuánto porcentaje de proteína. En función de eso va a determinar qué principio nutritivo va a estar más o menos disponible durante el ejercicio. Si yo hago una dieta baja en hidratos de carbono, ¿los tendré disponibles a la hora de hacer ejercicio? Pues no, ¿verdad? No. Voy a tener disponibles otros sustratos energéticos. Entonces, por eso es que se hacen esos porcentajes, ¿no? ¿Por qué necesitan 60 o 50% de hidratos de carbono? ¿Por qué necesitan menos porcentaje de grasas? ¿Y por qué necesitamos el menor porcentaje de proteína? ¿Sí? Si yo no consumo hidratos de carbono, ¿no? O hago la famosa dieta keto, o hay otra también que también no consumen. cetónica, algo así, ¿no? Creo que también era. Sí, creo que es la keto. Okay. Hay una también de puras grasas, ¿no? O la intermitente. Bueno, ya están entendiendo todas, ¿no? Entonces, si nosotros no le damos al cuerpo hidratos de carbono, pues lógicamente no va a rendir el deportista. Y al no rendir, pues va a empezar a consumir otro tipo de sustancias, se me va el nombre luego a veces. Otro tipo de sustratos energéticos que no tiene que estar consumiendo, por ejemplo, la proteína muscular. Entonces, este deportista va a bajar de peso, va a perder masa muscular, y lógicamente se va a volver más débil, ¿no? Entonces, estas son las explicaciones que se les tiene que dar a los deportistas del por qué es necesario que consuman hidratos de carbono, grasas, proteínas, inclusive a los vegetarianos, ¿no? La importancia de consumir proteínas de origen animal, porque si no, no van a tener una dieta equilibrada y va a repercutir a la larga en su salud.
Entonces, ¿qué es un requerimiento energético? De acuerdo a la OMS, nos dice que el requerimiento energético es el nivel de ingesta de energía en los alimentos que balanceará el gasto energético cuando el individuo tiene una talla, un peso, una composición corporal y un nivel de actividad física compatibles con buena salud a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que tenga una ingesta de energía de manera que tenga de forma balanceada su talla, su peso, su composición corporal, su nivel de actividad física y que también tenga buena salud. Si no tiene buena salud, pues entonces no tiene un requerimiento energético adecuado. Y bueno, como es bien sabido por todos ustedes, los deportistas tienen necesidades energéticas superiores a las de las personas sedentarias. ¿Por qué? Porque tienen una mayor actividad física, por lo cual necesitan consumir ciertos sustratos de mayor o menor medida. ¿Y de qué va a depender este gasto calórico? Del sexo, de la edad, la etapa de crecimiento o maduración en la que se encuentre, las demandas del deporte o del entrenamiento, su talla, su peso, su composición corporal. Y no solamente es importante hacer énfasis en la actividad deportiva, sino también hay que ver la actividad que el deportista realiza en su vida diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es bien entendido que los deportistas son personas y como personas que tienen una edad, que son adolescentes, que son jóvenes, pues también tienen otras actividades, no solamente el deporte. También pueden irse de fiesta, ¿no? También pueden tener actividades recreativas, también tienen una vida social y las demandas o el gasto calórico también tiene que tener en cuenta esas actividades. Profe, también puede ser que la demanda también tenga que ver con la hormona de crecimiento, podría ser, por ejemplo. Sí, por eso es que es importante que chequemos la etapa de crecimiento. Si tenemos un paciente, un deportista que esté en una etapa de crecimiento y es de alto rendimiento, ¿qué crees que prioriza el cuerpo? ¿El crecimiento o el gasto energético? ¿El gasto energético? Gasto energético. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa de crecimiento, necesitamos tener un mayor aporte energético. ¿Para qué? Para poder tener energía para el crecimiento y aparte para el entrenamiento. Ya cuando terminan de crecer, pues ya no hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Pero es importante tener en cuenta estos periodos, ¿no? Así como las cuestiones hormonales, por ejemplo, en las mujeres. Las mujeres deportistas de alto rendimiento se ve mucho influenciado su periodo hormonal, su periodo menstrual, por la actividad deportiva. Entonces ellas tienen diferentes requerimientos en sus diferentes fases de su periodo, por lo cual también hay que tener en cuenta mucho esta parte, ¿no? O el nutriólogo tiene que tener en cuenta mucho esto. Y también el preparador físico en torno a las exigencias del deporte. Muchos inclusive, o muchas inclusive, pierden o retrasan su menarquía, principalmente cuando son atletas de alto rendimiento, por esta exigencia del gasto energético, ¿no?
Entonces, las demandas energéticas son muy variables entre los distintos tipos de deporte. En un mismo deporte, inclusive hay variaciones en cuanto al gasto energético. Va a depender de la frecuencia del entrenamiento, del tiempo, del tipo, de la intensidad, las temporadas de competición. No es lo mismo que yo esté en una pretemporada, donde el objetivo de la pretemporada es adaptar nuevamente a ese deportista a los requerimientos para la temporada, donde en una pretemporada, por ejemplo, se trabajan 3 veces al día, se trabajan 2, 3, 5 horas aproximadamente diarias, ¿no? Y ya en una etapa competitiva cambia totalmente, solamente se entrenan 2 horas al día, a veces 1 vez al día, a veces 2, depende de la programación. Entonces también va a depender el requerimiento energético de la temporada o de la competencia, ¿no? Que como ven es un tema que realmente es mucho trabajo que tiene que hacer el nutriólogo, ¿no? No nada más es ponerles la comida o el plato, sino tiene que ver sus requerimientos, el deporte, cuánto tiempo, si está en periodo de crecimiento, cuál es su composición corporal, etcétera. Todo esto para tener, lógicamente, un deportista con un rendimiento adecuado, ¿no? Y para esto vienen unos conceptos también muy importantes, que es el balance calórico, que aquí es algo que tienen que tener mucho en cuenta. Lo ideal es que tengamos un balance en equilibrio. ¿Qué quiere decir ese balance en equilibrio? Que tengamos un peso y composición corporal estables. Que yo, con mi dieta y mi ejercicio y todas mis actividades, puedo mantener mi peso y mi composición corporal sin variaciones. Quiere decir que entonces tengo un aporte energético completo, adecuado, en torno a mis actividades y mi deporte. Un balance de energía negativo es cuando tenemos descenso de peso o aumento de talla sin aumento de peso. ¿En dónde podemos tener aumento de talla sin aumento de peso? Ya se las compliqué. La neta no sé si estoy bien, profe, pero puede ser, por ejemplo, cuando sufre, no sé, colitis o eso, ya ve que aumenta el volumen de la circunferencia de la cintura, pero pues no hay aumento de peso. No, eso ya es por una inflamación. Hablando de... ¿Puede haber aumento de talla sin aumento de peso? Sí. ¿La grasa pesa lo mismo que el músculo? No. No. ¿Cuál pesa más? El músculo. La grasa. A ver, échense un volado. ¿Qué preguntó, profe? ¿Qué pesa más? ¿La grasa o el músculo? Bueno, no puede pesar más uno que otro. Pero Yo creo que le iba a decir. Sí, está raro. O sea, pero el espacio es más espacio grasa que músculo. Así Es es. más grande, se ve más grande algo de grasa, 1 kilo de grasa que 1 kilo de músculo. Exacto, el volumen. El volumen de grasa de 1 kilo es mucho más que 1 kilo de músculo, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos aumentar talla sin aumentar peso? Donde aumente la grasa, ¿no? Y disminuya el músculo. Y un balance de energía positiva es cuando tenemos una ganancia de peso. Quiere decir que aumentamos de peso.
No se me hagan bolas, ahorita les voy a explicar todos estos a detalle, en qué consiste, ¿no? O cuál es la situación de cada uno, ¿no? Espérate tantito. Ya, listo, gracias. Entonces, el aporte calórico es lo que nosotros le vamos a dar al deportista o lo que vamos a consumir. Y tenemos que tener en cuenta el balance calórico y determinar las necesidades de ajustes. ¿Qué quiere decir? Que la dieta la tenemos que ir ajustando. ¿Dependiendo de qué? De la composición corporal, de los cambios en el entrenamiento, en función de la edad o en función del deporte, ¿no? Es un juego donde la dieta se va a ir modificando en torno a las exigencias del entrenamiento, la composición corporal, si tenemos un balance positivo, si tenemos un balance negativo. ¿Para qué? Para mantenernos en ese balance en equilibrio, ¿no? O depende, a lo mejor mi objetivo es tener un balance positivo. ¿Por qué? Porque quiero crear músculo, quiero aumentar de masa magra. Entonces tengo que darle dieta para incremento de peso, ¿no? O viceversa, mi objetivo es tener un balance negativo donde mi objetivo es disminuir el peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que consumir la grasa o tengo que hacer un ajuste de manera que voy a reducir su aporte calórico hasta que llegue a un peso adecuado, sin que se vea afectada su salud ni su rendimiento deportivo. Y bueno, voy a terminar ya aquí con esta diapositiva para que no se me hagan bolas. ¿Cómo se calcula el valor calórico total? Hay que determinar la ingesta, ¿sí? Las comidas que va a realizar el deportista y se tiene que hacer de forma a través de una evaluación cuantitativa de la ingesta calórica o a través del monitoreo del peso, de la talla y de la composición corporal. ¿Cómo se hace esta valoración o cómo se hace este cálculo? Los métodos de evaluación cuantitativa normalmente son métodos experimentales que utilizan dos técnicas como la técnica de agua de doble marcada o análisis bioquímico de duplicados de alimentos. Esto lo hace el nutriólogo, no se metan en bolas, simplemente se los hago mención para que tengan en cuenta, pero no vamos a profundizar en ellos. Y hay métodos más prácticos. ¿Cuáles son estos métodos más prácticos? Donde se hace un interrogatorio, se hace un registro de las comidas del paciente, ¿no? Se hace uno que se llama recordatorio de 24 horas, donde el paciente recuerda cuáles fueron sus alimentos que tuvo todo el día anterior. Este método normalmente es inexacto y no indica una ingesta habitual. Quiere decir que a lo mejor lo que comió ayer no es lo que regularmente come este paciente o ese deportista, ¿no? También se puede utilizar a través de la frecuencia de consumo. Y esto nos sirve para determinar hábitos alimentarios, pero no puede obtener datos cuantitativos. Lo ideal es hacer un registro de comidas que sea de 3 a 7 días.
donde el deportista prácticamente va a registrar todos los alimentos que consume en este lapso de tiempo. Este es el método más usado y arroja datos bastante precisos en cuanto a su ingesta calórica, los valores porcentuales de la misma y una adecuada ingesta de nutrientes esenciales, ¿no? ¿Para qué nos sirve o para qué le sirve al nutriólogo? Para que determine cuáles son los hábitos alimentarios, cuántas veces come al día, si come 2, si come 3, si come 5, qué consume habitualmente, ¿no? Y en torno a eso hacen sus fórmulas y determinan cuál es la ingesta calórica normal de esta persona. Y en base a eso ellos hacen sus modificaciones y ya es cuando hacen sus reacciones, determinan cuáles son las cantidades necesarias en cada comida, cuántos tiempos de comida tienen que hacer en el día, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, ya para terminar el día de hoy. Por el tema no. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, pero nada que ver con el tema. Igual yo. A ver. La ozonoterapia es muy común en Veracruz. O sea, es común en Veracruz. Si es común o si tiene evidencia científica. No. Ajá. Ajá. Si es común. Gracias. Evidencia científica, no. Sí, es que me estaban diciendo eso, que ahorita en Guadalajara está muy de moda y así. Pero pues yo no sabía, o sea, no conocía de ella, no sabía ni qué onda. Apenas estuve mirando y así. Sí, tiene mucho que salió la ozonoterapia, pero no tiene ninguna evidencia científica. ¿Qué es la ozonoterapia? Es la aplicación de ozono en zonas del cuerpo, ¿no? O hay muchos métodos de ozonoterapia, pero lo que hacen es inyectar el gas en diversas estructuras. Pero pues no hay ninguna evidencia científica de que realmente... ¿Y qué beneficios trae? ¿Cuáles son sus beneficios? Pues en teoría ayuda a aumentar la circulación sanguínea en la zona, pero yo he atendido muchos pacientes que les han aplicado ozonoterapia y no les ha servido de nada. Profe, o sea, tengo un amigo que se esguinzó y así, o sea, creo que fue el primer día. El primo de... No, sí, es mi amigo. Le inyectaron ozono fue de tobillo. Y o sea, pues yo vi que le estaban inyectando algo, ¿no? Y decir, pues que le pregunté qué es y sí me dijo ozono. Me dice, ¿cómo ves? Y yo, pues no sabía. Pero pues no, o sea, en realidad no, ni los efectos ni nada, o sea, los desconozco totalmente. Pues sí, o sea, no le ayudó en nada, supongo. Pues sí, no he checado. Le voy a preguntar a ver cómo le fue. Yo siguió con ozono o sin ozono se iba a recuperar, ¿no? De un esguince. Aparte ya de eso necesita la rehabilitación, ¿no? Ya fortalecimiento y etcétera, pero no tiene ningún demostrado, ¿no? Como las células madre y todo ese tipo de tratamientos que no tienen ninguna evidencia. Profe, esto apenas se está descubriendo, ¿verdad? No, ya tiene mucho tiempo, David. La ozonoterapia ya tiene como 10 años o más. Pero no conocen los síntomas o los efectos secundarios que podría provocar. Pues desconozco, la verdad no he estudiado mucho del tema por lo mismo que no tiene evidencia,
pero pues no creo que tenga efectos secundarios porque la aplicación es superficial, o sea, no es que metan, vaya, no es que infiltren algo, simplemente es un gas, o sea, no meten ningún medicamento ni nada, ¿no? Ya nada más para ganar dinero. Exacto. Sí, porque te lo venden carísimo, ¿no? El ozono te lo venden, no sé. La verdad no sé, pero sí es caro, ¿no? Igual que las células troncales y células madre y todo eso. No dudo que en un futuro a lo mejor tengan eficacia, pero el riesgo, por ejemplo, de las células madre, ¿qué son las células madre? Las células madre son células totipotenciales que tienen la capacidad de convertirse en cualquier tejido, cualquiera, el que se les pegue la gana. Entonces, si tú, por ejemplo, metes células madre en un determinado tejido, por ejemplo, en la médula espinal, por ejemplo, ¿no? Que quieren regenerar un paciente que tiene lesión medular. ¿Qué pasa? Que las células madre pues se van a convertir en lo que quieren, ¿no? Se han encontrado pedazos de dientes, se han encontrado en donde han inyectado células madre. ¿Por qué? Pues porque no van a convertirse en tejido nervioso que tú quieres o no van a convertirse en lo que tú quieres, ¿no? Van a convertirse en lo que se les pegue la gana. No hay una información que les diga, no, necesito que te hagas médula o célula nerviosa, ¿no? Pues qué mal por ellos, pues qué lástima. Pues sí. Bueno, ¿quién más tenía por ahí dudas? Alguien más me iba a preguntar algo, ¿no? Profe, casi lo olvido. Ya le envié mi manual de vendaje que pidió. Ah, muy bien, David. Yo lo califico. Pues ya es, no tengo que hacer otra cosa en este semestre. Digo, en este parcial por el momento. Estudiar, David, para el examen. Eso los tengo muy en claro, pero me refiero de enviar tareas y todo eso. No, de trabajo no, nada. Ah, ok. Pues bueno, chicos, entonces los dejo. Nos vemos el jueves. Así. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Luego.